vamos a tratar un tema por demás interesante y controversial que se llama prevención de infección de sitio quirúrgico. Vamos a hablar de los protocolos actuales basados en evidencia científica que en este momento son aplicables a los procedimientos quirúrgicos y en base a los cuales nosotros debemos de establecer las medidas que prevengan las infecciones específicamente de sitio quirúrgico. Durante los otros temas que ya se han tratado antes de prevención de infección de sitio quirúrgico, hemos hablado de infecciones y en este momento haremos un repaso general de las tasas de infecciones y los principales tipos de infecciones asociadas a la atención de la salud. Les recuerdo, mi nombre es Fabiola Casas, soy presidente de la Asociación y Colegio Mexicanos de Profesionales en Esterilización y no tengo ningún conflicto de intereses para impartir este tema. ¿Cuál es el objetivo general? Pues que ustedes conozcan y apliquen las recomendaciones basadas en evidencia científica, así como las medidas que los consensos que se aplicarán durante los periodos pre, trans y posoperatorio para la prevención de infección de sitio quirúrgico han establecido. Y es importante recordar que existen diferentes guías de las cuales hemos sacado o extractado todos los datos necesarios para que ustedes puedan tener la información más actualizada. La Organización Mundial de la Salud tiene una guía para prevención de infección de sitio quirúrgico y hay algunos otros protocolos que existen en los diferentes países y continentes en donde se establecen las mismas medidas basadas en evidencia científica, así como una de las más importantes que es la Sociedad Internacional para Prevención de Infección de Sitio Quirúrgico. Bueno, agencias gubernamentales y también áreas de investigación de los laboratorios hacen una importante aportación a estas guías. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues que ustedes analicen los factores de riesgo para la infección de sitio quirúrgico, que identifiquen las estrategias para controlar el riesgo basadas en evidencia científica, que comprendan las medidas establecidas enfocadas a controlar los factores asociados al paciente y reconozcan el impacto del control ambiental hospitalario en la prevención de infección de sitio quirúrgico. También que identifiquen los mitos y acciones no comprobadas para mitigar el riesgo de que se presente este evento adverso. Bueno, hemos hablado de seguridad del paciente y por supuesto que la calidad en salud se define como el grado en que los servicios de salud para los individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de obtener los resultados de salud deseados, pero además son consistentes con el conocimiento profesional actual. Por supuesto que seguir pensando que hervir un instrumento en el agua o prender un cerillo con alcohol sobre un instrumento va a lograr la esterilización, no es conocimiento ni actualizado ni profesional. Tampoco partir mallas quirúrgicas para hernias, por ejemplo, en 4 pedazos, usar uno y meter a reesterilizar 3 es un conocimiento profesional o actualizado. Lo mismo que considerar que una sala donde operamos una cirugía contaminada o séptica puede ser cerrada con el objetivo de disminuir el riesgo de la infección. El simple hecho de considerar que una sala puede considerarse séptica ya es un error. Por lo tanto, no es conocimiento ni profesional ni actualizado. El evento adverso es una lesión o un error relacionado con el proceso de atención de salud que no está vinculado con el padecimiento o las complicaciones de la enfermedad. Repito, con el proceso de atención a la salud, es decir, con lo que nosotros hacemos con el objetivo inicial de proteger o ayudar al paciente, pero con el resultado final
de un daño que puede ser permanente. El evento adverso incluye aspectos relacionados con la atención, como el diagnóstico, los equipamientos utilizados y derivados del tratamiento que se le da al paciente. Los sistemas de vigilancia de eventos adversos se desarrollan con un enfoque hacia el aprendizaje. Esa es la razón por la cual tenemos que aprender a reportar verazmente qué es lo que sucede en nuestras instituciones, cuántos pacientes sufren de una caída durante su estancia hospitalaria, cuántos tienen úlceras por presión y, por supuesto, cuántos se infectan, de qué tipo de infección estamos hablando y cuáles son los microorganismos causales de esa infección. El objetivo es aprender de nuestros errores para evitar cometerlos o por lo menos tratar de contenerlos. Y buscamos también, con estos sistemas de vigilancia, contribuir al establecimiento de acciones de mejora para la atención a la salud. Dentro de estos objetivos para hacer la vigilancia tenemos, primero, el conocer la magnitud del problema. ¿Cuánto? Es un dato importante para tomar una medida. Conocer los factores de riesgo de eventos adversos y sus tendencias en el tiempo. Si a través de las acciones de mejora hemos logrado avanzar o seguimos manteniendo la misma tendencia o incluso esa tendencia se ha incrementado. Detectar los eventos adversos centinelas para priorizar su análisis, los que causan daños permanentes o incluso la muerte de los pacientes, que tienen necesidad de reinternamiento o incluso reintervención, como es el caso de todas las infecciones asociadas a la atención. Y también aportar información para establecer las medidas de prevención necesarias para evitar el daño al paciente, así como evaluar el impacto de estas medidas, no solo el impacto hacia el paciente, sino también el impacto económico. Quizás podamos estar estableciendo medidas que pueden ser muy eficaces, pero que van a generar un incremento en los costos de la atención y eso se va a reflejar en menos pacientes atendidos. Las infecciones asociadas a la atención de la salud representan en el mundo el segundo evento adverso más frecuente. El primero es el error en la medicación. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año hay millones de personas que sufren lesiones discapacitantes o mueren a consecuencia de prácticas médicas que son inseguras. Y las infecciones asociadas a la atención de la salud son reconocidas a nivel mundial como un problema de salud pública debido a la frecuencia con la que se presentan. ¿Qué es una infección asociada a la atención de la salud? De acuerdo a la norma oficial mexicana 045 para la prevención y control de las infecciones, una infección asociada a la atención a la salud es una condición local o generalizada resultante de la reacción adversa con un microorganismo o un agente infeccioso o sus toxinas, que no estaba presente ni en periodo de incubación en el momento del ingreso del paciente al establecimiento o antes de recibir la atención a la salud y que puede manifestarse incluso después de su egreso. Incluyen las infecciones ocupacionales entre los trabajadores de la salud del establecimiento. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? Infecciones del tracto urinario, infecciones del sitio operatorio, bacteremias asociadas a catéteres centrales y neumonías asociadas a ventilación mecánica. Y podemos ver incluso las tasas de mortalidad que tenemos en relación a cada una de estas infecciones, los costos adicionales y el incremento de días estancia. Una infección asociada a la atención entonces tiene severas repercusiones.
Si hablamos de la infección del sitio operatorio, suceden más de 290,485 infecciones anuales. Cada una de estas infecciones tiene para la institución de salud el costo de $25,546. Y en el costo anual, pues esto asciende a más de $7,421,000. Si habláramos de las muertes por año, va a más de 13,000 muertes. Y en la bacteremia asociada a la tensión, en la neumonía y en la infección de vías urinarias, pues tenemos exactamente las mismas ejemplos. Los casos se van incrementando y eso tiene un costo muy elevado para la institución. ¿En qué consiste ese costo? Bueno, en el uso de los recursos materiales, los días cama, el oxígeno, antibióticos, cultivos, reintervenciones quirúrgicas y muchas otras cosas que se dan como consecuencia de la misma infección. Entonces, tiene grandes consecuencias, por ejemplo, en costos médicos indirectos. Requiero de más infraestructura, porque las camas que tengo para hospitalizar pacientes están ocupadas por pacientes infectados, pero la demanda de atención sigue siendo la misma. Requiero también de más equipos médicos y tecnología, bombas de infusión, ventiladores mecánicos, unidades de terapia intensiva. Voy a requerir mayor número de antibióticos, de sedantes, de analgésicos, de desinflamatorios. Y por supuesto, mayor número de exámenes de laboratorio y diagnóstico, mayor número de cultivos y exámenes en general. Hay costos que son indirectos, por ejemplo, pérdida de productividad y movilidad a corto y largo plazo. Esto es un costo importante porque una persona que no es productiva económicamente para el país se vuelve una carga social. Así que cada enfermo que está en nuestros hospitales sin ser productivo es una carga. Incrementa la mortalidad y además hay pérdida en el ingreso familiar, así que las repercusiones van más allá de solamente el paciente que está en el hospital. Y hay costos que son intangibles, por ejemplo, el daño psicológico, el dolor y el sufrimiento de la familia y del paciente, y los cambios en el estilo de vida y la rutina cotidiana. Por ejemplo, si una persona que es productiva y que es quien aporta a la familia los recursos para la vida cotidiana, y está en el hospital, pues alguien más va a tener que ir al hospital a llevar materiales, medicamentos, la ropa, a la visita, y todo eso va a incrementar los gastos de una familia que en ese momento no está percibiendo un salario porque la persona que trabaja está hospitalizada. Y entonces todo en la vida de esa persona cambia y se modifica también con la familia y también con la sociedad y también con el país. En América Latina se han calculado los costos anuales por concepto de días cama en la unidad de cuidados intensivos atribuible a las infecciones. Y, por ejemplo, en Argentina, el costo de estas infecciones de pacientes que están en terapia intensiva puede ir de los $123,000 a $1,741,872. En Ecuador, desde $40,500 hasta $147,600. En Guatemala, $1,090,000. En Paraguay, 443,000, en Uruguay, 607,000. Y en México no existen cifras reportadas, pero seguramente está en el mismo rango. Estas cifras representan entre el 10 y el 35% del costo anual de operación de las unidades de cuidados intensivos en las instituciones que han sido evaluadas.
Y además, no se consideró dentro de este costo los específicos de la atención que requieren los pacientes, como por ejemplo, los médicos especialistas que tienen un costo, los procedimientos de reintervención o de colocación de catéteres o de ventilación mecánica y la cantidad de exámenes de gabinete y de laboratorio que se tienen que hacer para poder tener un diagnóstico adecuado del paciente e ir revisando su evolución. Esto no es algo propio de los países de Latinoamérica o de los países de recursos limitados. Esto sucede absolutamente en todo el mundo, pero por supuesto que lo que nos compete a nosotros es México y Latinoamérica. Entonces, pues hay muchos mecanismos a través de los cuales podemos obtener información referente a las infecciones. Y hay que comprender, hay que recordar que muchos de los microorganismos que causan estas infecciones son microorganismos que han generado resistencia a los antimicrobianos. Y entonces, dentro de esa resistencia hay factores de riesgo. Por ejemplo, las operaciones y los catéteres o sondas de un solo uso ayudan a que los pacientes puedan ser vías de entrada de microorganismos a el organismo del paciente. Cada una de estas vías es una manera de ingresar microorganismos a el paciente. Las bacterias pueden propagarse cuando no se toman las medidas apropiadas de control de infecciones, como por ejemplo el simple hecho de lavarnos las manos. Los antibióticos se hicieron para salvar la vida de los pacientes, pero hemos hecho durante muchas décadas malas prácticas en la administración, en la indicación y en la ingesta de esos antibióticos. Por lo tanto, hoy en día se han generado resistencias a estos medicamentos y entonces la vida del paciente está en riesgo. Por eso es importante hacer paquetes de medidas, de los cuales ya hablamos en este diplomado, que estén enfocados primero a prevenir las infecciones por el uso de cualquier método invasivo, catéteres, sondas o cirugías. Después, a tener medidas de eficacia comprobada como el lavado de manos para evitar que las bacterias sigan propagándose. Y por supuesto, a hacer un uso racional, consensado y basado en evidencia de la prescripción de antibióticos. Nosotros vamos a hablar específicamente de la infección en el sitio quirúrgico. Las infecciones quirúrgicas causadas por bacterias siempre van a penetrar a través de la incisión, siempre. La vía de entrada de esas bacterias es la incisión. Y recordemos que la piel es la manera de proteger al organismo del medio externo que siempre estará contaminado. Estas infecciones ponen en peligro la vida de millones de pacientes cada año y contribuyen a la propagación de la resistencia a los antibióticos. En los países de ingresos bajos y medianos, como por ejemplo México y algunos de los países de Latinoamérica, un 11% de los pacientes operados van a tener una infección. En África, países mucho más pobres, hasta un 20% de las mujeres que tienen a sus hijos a través de cesárea sufren infecciones de la herida que pueden llevarlas a la muerte y que limitan su capacidad para poder cuidar a la familia. Las infecciones quirúrgicas no son un problema únicamente en países pobres. En Estados Unidos de América contribuyen a que los pacientes pasen 400 días más en el hospital, con un costo adicional de 900 millones de pesos al año, por una infección que se pudo haber prevenido con medidas simples. ¿Qué es entonces la infección de sitio quirúrgico? Se refiere a la presencia de pus en el sitio de incisión quirúrgica, incluido el sitio de salida del drenaje por contraabertura, con o sin cultivos positivos dentro de los primeros 30 días después de la intervención.
Hay una siguiente clasificación y concepto relacionado a las infecciones de sitio quirúrgico cuando los pacientes tienen un implante, pero hablaremos en un tema aparte de ese tipo de infecciones y las medidas a seguir para prevenir que los pacientes a los cuales se les pone cualquier tipo de implante se puedan infectar. La clasificación de la infección de sitio quirúrgico se va a dividir dependiendo de la capa de piel y tejido que esté abarcando. Si abarca piel y tejido subcutáneo, se llama incisional superficial. Si abarca fascia y músculo, se llama incisional profunda. Y si abarca órgano y espacio, se llama así, infección de órgano y espacio. Y por supuesto que mientras más profunda sea la infección, más riesgo va a tener el paciente de morir y de tener un deterioro grave de su salud. Las infecciones superficiales son muy fáciles de tratar, pero lo que buscamos es evitar que esa bacteria penetre más allá de la capa superficial de la piel. ¿Cuáles son las consecuencias de las infecciones asociadas a la atención? Aumenta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Por supuesto, hay una enorme carga económica de la cual ya hablé. Y además hay una carga social y una sobresaturación de los sistemas de salud. Los pacientes que sufren infección de sitio operatorio tienen de 2 a 11 veces más riesgo de morbilidad comparados con los pacientes que no tienen esa infección. Por lo tanto, la morbilidad y la mortalidad se incrementan. El 77% de las muertes en pacientes con infección de sitio operatorio son atribuibles a la propia infección, no a las complicaciones derivadas de la infección. El costo atribuible a la infección de sitio operatorio varía dependiendo del tipo de procedimiento quirúrgico y del patógeno que causó la infección. Los datos calculados y publicados pueden ir desde $3,000 hasta $29,000. La infección de sitio quirúrgico, por lo tanto, consume cerca de $10 billones al año solamente en Estados Unidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo y por qué es importante conocerlos? Cuando hablamos de un factor de riesgo, es una condición que está presente, que es latente en el paciente, en el medio ambiente o en los procesos. Conocer esos factores de riesgo nos lleva a entender las medidas consensadas científicamente para prevenir esta infección y, por supuesto, nos lleva a cuidar mucho más a esos pacientes que están con factores de riesgo. Por ejemplo, en el paciente, la edad avanzada, pacientes de más de 60 años, siempre van a incrementar el riesgo de infección asociada a la atención. Pacientes que tengan diabetes o pacientes que tengan obesidad. Colonización nasal con Staphylococcus aureus. Infecciones a distancia. Por ejemplo, si el paciente tiene una infección de vías urinarias, aunque lo vayan a operar del corazón o de la vesícula o de los ojos o de lo que sea, no se podría hacer porque él mismo es un reservorio de microorganismos para transmitir esa infección a otro órgano o sistema. Un índice de riesgo anestésico mayor a 2 que tiene que ver con las enfermedades concomitantes del paciente. Por ejemplo, que el paciente tenga un riesgo anestésico por insuficiencia renal o cáncer o diabetes o insuficiencia cardíaca, etcétera. Y las cirugías de emergencia en donde el paciente no ha podido ser estudiado para revisar qué es lo que tiene previamente y no se ha podido hacer un diagnóstico correcto, análisis correctos, estudios preoperatorios, etcétera, etcétera. Y algo importante es el tipo de herida.
Cuando las incisiones no se hacen correctamente o si la herida fue traumática, pues entonces el riesgo se incrementa. También hay factores de riesgo relacionados a la atención. Por ejemplo, estadías preoperatorias prolongadas, en donde el paciente está más de 48 horas. Estamos hablando de preoperatorias, es decir, cuando el paciente no tiene por qué estar en el hospital, pero está solamente porque no tenemos la capacidad de atención. Cuando se hace tricotomía o rasurado invasivo, es decir, cortamos con una navaja los vellos de la piel para el sitio quirúrgico. El personal de quirófano que puede estar colonizado en la garganta, en la piel, en la boca. El no usar antibióticos profilácticos, la falta de asepsia quirúrgica en la región preoperatoria y en las manos, el uso de drenajes, la hipotermia mórbida, la hiperglicemia intraoperatoria y la duración de la intervención. Y algo importante, la experiencia quirúrgica. Todos estos son factores de riesgo relacionados ya no al paciente, ya no a que el paciente es anciano o es diabético o está gordo. Ya son factores de riesgo relacionados a lo que nosotros hacemos y en estos son en donde debemos de incidir para prevenirlos. Por supuesto que hay factores de riesgo asociados a el medio ambiente, pero de esos hablaremos en otro capítulo. También tenemos que analizar las infecciones desde el tipo de cirugía en el cual se están presentando. La clasificación de Alter-Meyer, la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos y la norma oficial mexicana 045 hacen referencia a 4 tipos de cirugías que se pueden infectar. Y todas estas dependen de características o condiciones del paciente. La primera es la cirugía limpia. Y la cirugía se considera limpia cuando el tejido que se va a intervenir no está inflamado. Cuando no se rompió la asepsia quirúrgica, es decir, no hay una contaminación grande. No afecta, la cirugía no se va a hacer, no va a afectar el tracto respiratorio, digestivo o genitourinario, que son cavidades contaminadas per se. Cuando no está indicada la quimioprofilaxis o profilaxis antimicrobiana perioperatoria, salvo en casos especiales de cirugías con implantes, con pacientes inmunodeprimidos o en ancianos de más de 65 años. En este caso, en los casos de la cirugía limpia, se calcula el riesgo de infección sin profilaxis antibiótica entre el 5 y en España 1.3%. Ahora, ¿qué cirugías se pueden considerar limpias? Por ejemplo, la cirugía plástica que no sea traumatológica. Las cirugías de pared abdominal, las cirugías de ortopedia y traumatología son cirugías que se pueden considerar limpias. Y es importante hacer en este sentido las técnicas correctas para poder proteger al paciente porque no tiene un riesgo real de infección. Si este paciente se infecta, en un 100% será por causa de lo que nosotros estamos haciendo. La cirugía limpia contaminada es aquella en donde se intervienen cavidades con contenido microbiano, pero sin vertido significativo, es decir, sí hay un piocolecisto, pero no hay un abdomen agudo por ese piocolecisto, no ha reventado ese piocolecisto. O puede ser una oclusión intestinal, por ejemplo, pero sin exposición de materia orgánica. Entonces, cuando no hay exposición o vertido significativo del contenido.
En intervenciones muy traumáticas, pero en tejidos limpios, es decir, cuando la manipulación de los tejidos es inadecuada, el manejo de los órganos no es cuidadoso o estamos hablando de cirugías limpias, pero donde hubo un traumatismo. Cuando el tracto respiratorio o digestivo, salvo intestino grueso y también el génito urinario son intervenidos, por ejemplo, un levantamiento de piso pélvico o una colecistectomía o una apendicectomía. En este caso, el riesgo de infección sin profilaxis va a ir del 5 al 15%. Y en países como España tienen una tasa nacional del 8%. En todos estos casos estamos hablando de una cirugía limpia contaminada. Tenemos cirugías contaminadas. Aquí tenemos inflamación aguda, pero sin pus. Hay derramamiento del contenido de una víscera hueca, por ejemplo, materia fecal o bilis o pus. Las heridas están abiertas, pero son recientes. Y el riesgo, si no damos profilaxis, es del 15 al 30%. Y aunque se dé profilaxis, va a existir un riesgo real del 10% porque el paciente ya viene con todas las condiciones de contaminación porque hubo perforación de vísceras o el piocolecisto y tenemos un abdomen agudo en ese momento o porque la herida es reciente, pero al final, por ejemplo, fue una fractura expuesta. Y entonces, en todos esos casos, estamos hablando de una cirugía contaminada. Por ejemplo, en este caso, en donde no tiene que ver el paciente, sino lo que se hace dentro del quirófano, el exceso de movimiento y manipulación, incluso en el movimiento del cirujano al retirarse del campo operatorio para ir a resolver asuntos que no competen ni al proceso ni a la atención que se le tiene que dar al paciente. También tenemos cirugía séptica. La cirugía séptica tiene presencia de pus, de vísceras perforadas, heridas traumáticas con más de 4 horas de evolución y aquí ya no se considera la profilaxis, puesto que ya el paciente está infectado y por eso se habla de un tratamiento empírico antimicrobiano, pero con un riesgo muy elevado de infección. Y tenemos, por ejemplo, este síndrome traumático de Fournier o gangrena de Fournier, o donde tenemos ya una exposición de pus o de materia fecal, porque hubo exposición de vísceras en un traumatismo automovilístico, por ejemplo, y entonces tenemos todo el peritoneo lleno de materia fecal, o cuando tenemos un proceso ya infeccioso, como por ejemplo el pie diabético. Vamos a ver este video para que ustedes analicen, en este caso, qué fue lo que falló. Esta, por supuesto, que es una cirugía séptica, pero observen por qué hay un riesgo de infección en estos casos. Incluso vamos a observar el riesgo hasta de neumonía por la contaminación externa del tubo, por la manipulación inadecuada de el absceso. Entonces, el doctor está tratando de localizar el absceso. Supongo que aquí tiene un residente o ayudante que no sabe ni lo que está haciendo y entonces él tiene que tomar nuevamente en sus manos el procedimiento. El absceso es claro, ese es el tipo de cirugía que se hace. Sin embargo, vean el nivel de contaminación que hacen ellos por una manipulación inadecuada de un lugar sumamente contaminado con abundante pus. El campo quirúrgico está contaminado,
los instrumentos están contaminados y no se hizo ni contención ni confinamiento del proceso quirúrgico que se está llevando a cabo. Aquí el problema no es el paciente ni el tipo de cirugía, sino la manipulación inadecuada que se hace del procedimiento que se está llevando a cabo. Veamos este otro procedimiento quirúrgico. Lo que ustedes ven ahí es un depósito impresionante, un absceso mediano. Tenemos ahí una cantidad de lombrices y pasa lo mismo. Están haciendo una exposición inadecuada, una manipulación incorrecta en una cirugía contaminante. Así que lo que está mal no es nada más el mismo procedimiento o la patología del paciente, sino la manipulación que estamos haciendo del mismo proceso. Vean, por ejemplo, en esta cirugía que siempre se ha considerado una cirugía séptica, porque tengo aquí un pie con gangrena, un pie diabético que tiene que ser amputado. Pero observen también cuál es el problema en esta amputación. Por supuesto que la técnica y la falta de contención es lo que genera la contaminación. Si el proceso se hubiera hecho correctamente, si hubiese hecho el médico un torniquete para evitar toda esta contaminación, pues no tendríamos el riesgo de que hubiera una exposición inadecuada de fluidos que pueden estar contaminados. Así que hablaremos en otro momento de contención y confinamiento como las medidas adecuadas para poder controlar la contaminación del medio ambiente. Pero debe de estar claro para todos ustedes que cuando hablamos de una cirugía limpia o una cirugía limpia contaminada, una cirugía contaminada y una cirugía séptica, en absolutamente todos los casos estamos hablando del paciente y no del medio ambiente. Por lo tanto, hablaremos de las medidas que tienen eficacia comprobada para la prevención de estas infecciones y si ustedes se han venido fijando a lo largo de la presentación, pues vienen las referencias para que ustedes las puedan consultar. Una de las medidas con eficacia comprobada es que los pacientes conocidos como portadores nasales de Staphylococcus aureus deben de recibir aplicaciones intranasales de ungüento de mupirocina al 2%, con o sin combinación de gluconato de clorhexidina en el baño. Tradicionalmente, el control del Staphylococcus aureus ha sido enfocado a prevenir la transmisión cruzada entre pacientes. Sin embargo, se ha demostrado repetidamente que una gran porción, aproximadamente el 80% después de la cirugía, ha adquirido una infección asociada a la atención por Staphylococcus aureus, pero originado de la propia flora del paciente, no necesariamente por una contaminación cruzada, sino el mismo paciente a través de la respiración o de la manipulación de la cara con las manos, pues transporta el estafilococos de la nariz hacia otra región. A eso le llamamos infecciones a distancia. El transporte nasal del Staphylococcus aureus ahora se considera un factor de riesgo bien definido para una infección posterior en varios grupos de pacientes. Entonces, se recomienda a la aplicación nasal de mupirocina
generalmente a la nariz directamente 2 veces al día durante 5 días como una profilaxis preoperatoria. Está considerado que este es un método eficaz y seguro y un tratamiento relativamente económico para erradicar el Staphylococcus aureus antes de la cirugía. La mupirocina se puede utilizar para erradicar este microorganismo cuando es sensible a la metilcilina, es decir, Staphylococcus aureus resistente a metilcilina, una bacteria multidrogo resistente muy común en la actualidad. Hay otras medidas relacionadas a la profilaxis antimicrobiana que tienen también eficacia comprobada. La profilaxis quirúrgica debe de administrarse antes de la incisión quirúrgica cuando esté indicado, dependiendo no del médico, porque esto debe de ser un protocolo hospitalario. Cuando esté indicado se refiere al tipo de cirugía, órgano y sistema. La profilaxis antibiótica quirúrgica debe de administrarse dentro de los 120 minutos antes de la incisión, considerando siempre en ese tiempo la vida media del antibiótico, y esto es fundamental. Por eso, saber farmacología es importante. En general, la evidencia de baja calidad muestra que la administración del antibiótico profiláctico después de la incisión causa daño con el aumento significativo del riesgo de incrementar la infección de sitio quirúrgico en comparación con la administración de antibiótico profiláctico antes de la incisión. Es importante, si aplicamos el antibiótico durante la cirugía o después de la cirugía, los resultados no van a ser adecuados. Si hay un riesgo, el paciente se va a infectar. Si se aplica 120 minutos antes del procedimiento, ese riesgo disminuye. Deben estar presentes concentraciones tisulares adecuadas del antibiótico en el momento de la incisión, es decir, la absorción sérica del medicamento tiene un tiempo específico que lo marca la posología del medicamento. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan qué medicamento es, su posología y se aplique en el momento adecuado para que cuando se hace la incisión, ese medicamento se esté metabolizando y logre prevenir la infección. Entonces, ese medicamento debe de estar metabolizándose antes de la incisión y durante todo el procedimiento para que la profilaxis sea eficaz. Por eso, se debe de administrar antes de hacer la incisión y se seguirá insistiendo en ese tema. Hay evidencia adicional que muestra que una concentración baja de antibiótico en el tejido en el momento del cierre de la herida siempre se asocia a tasas más elevadas de infección. Entonces, insisto, no sirve darlo en el transoperatorio. Siempre debe de ser antes de la incisión. Una calidad moderada de evidencia compara diferentes intervalos de tiempo antes de la incisión y muestra daño cuando se administra antes de los 120 minutos en comparación a si se administra dentro de los 120 minutos. Es decir, más de 2 horas antes de la cirugía no se debe administrar. Una noche antes, en la mañana antes de la cirugía no es eficaz. El tiempo son en los 120 minutos antes del procedimiento. Otro análisis de datos de estudio evalúa el efecto de la administración de la profilaxis en diferentes momentos. Por ejemplo, dentro de un periodo previo a la incisión de 120 minutos, de 120 a 60 minutos, que es lo adecuado, versus 60 minutos a 0 minutos antes de la incisión. Y también de 60 a 30 minutos antes de la incisión y de 30 minutos a 0 minutos.
En realidad, no se encontraron diferencias significativas. Por eso, basado en la evidencia disponible, no se puede establecer con mayor precisión un tiempo óptimo dentro del intervalo de 120 minutos. Es decir, tengo que aplicar el antibiótico dentro de los 120 minutos previos a la cirugía. Pero también depende del tipo de antibiótico, porque las concentraciones séricas y tisulares de antibióticos con una vida corta puede ser menos eficaz que la administración más cercana al momento de la incisión, es decir, puede darse dentro de los 60 minutos previos a la incisión, no 120 antes. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Se recomienda tener en cuenta la vida media del antibiótico para establecer la hora exacta dentro de los 120 minutos previos a la incisión. Por ejemplo, más de 60 minutos para antibióticos, perdón, menos de 60 minutos para antibióticos como cefalocina, cefoxitina y penicilinas. La vida media del antibiótico debe de considerarse para poder volver a administrarse durante una cirugía que dure más de 2 horas. Por ejemplo, una cirugía de corazón o una cirugía de columna, cualquier cirugía que vaya a durar más de 2 horas, una laparotomía exploradora, por ejemplo, pues debe de tener una aplicación intermedia cuando el antibiótico es de vida media corta. Cuando el antibiótico es un antibiótico de vida media larga, no es necesario. Entonces, la selección, la prescripción del antibiótico es muy importante. Pero si eligieron un antibiótico de vida corta media, necesitan ponerlo menos de 60 minutos antes de la incisión, porque si no, si lo ponen 120 minutos antes, en el momento de la incisión, ya no va a haber protección para el paciente. También tiene que ver con el tipo de antibiótico, porque la unión de proteínas puede surgir al elegir antimicrobianos altamente unidos, como por ejemplo ceftriaxona o ertapenem, en condiciones patológicas particulares, por ejemplo, en pacientes con un nivel muy bajo de proteínas séricas, como los pacientes de terapia intensiva o las personas que tienen más de 80 años de edad. Entonces, la disposición del antibiótico puede verse afectada también por desnutrición, obesidad, caquexia o nefropatías. Los procedimientos que no requieren antibiótico profilaxis pueden ser operaciones ortopédicas limpias, por ejemplo, para una lux valgus o una cirugía de columna, y sobre todo que no impliquen la implantación de implantes o materiales extraños. Y también los procedimientos laparoscópicos electivos que sean de bajo riesgo. En todos esos casos no se requiere un antibiótico, pero en la mayoría de las cirugías requerimos de un antibiótico profiláctico aplicado correctamente y en un lapso de 60 a 120 minutos, dependiendo de las características que ya mencionamos del antibiótico. En el caso de cirugías de intestino, sobre todo cirugías de colon, la preparación intestinal mecánica sola no es suficiente. Es importante administrar antibióticos orales. No debe usarse este tipo de preparación en pacientes adultos sometidos a cirugía colorectal electiva. ¿Qué significa esto? Que un tratamiento o una cirugía de este tipo no solo debe de tener enemas evacuantes, debe de tener el enema evacuante más la profilaxis antibiótica por vía oral. La calidad moderada de la evidencia muestra que la preparación mecánica preoperatoria en cirugía de colon sin antibiótico no tiene ningún beneficio en la prevención de la infección.
Hay metaanálisis que indican que este tipo de preparación no ha demostrado un efecto benéfico significativo y la evidencia también demuestra que no vamos a generar fugas, por ejemplo, por hacer un lavado intestinal con un enema, eh, por hacer este procedimiento. Por lo tanto, no se recomienda el uso de enemas sin la administración de antibióticos orales. No deben usarse con el propósito de reducir infección de sitio quirúrgico. Por ejemplo, otra medida de eficacia comprobada es no hacer tricotomía. Y aquí viene la razón. En pacientes sometidos a algún procedimiento quirúrgico, no se debe quitar el cabello o el vello, o si es absolutamente necesario, solo debe de ser retirado con una máquina, una cortadora o una máquina de afeitarse. Eh, Esta práctica de hacer tricotomía debe de desalentarse, debe de desaparecer de las prácticas cotidianas de la preparación del paciente. Eliminar el vello en el sitio de incisión quirúrgica ha sido tradicionalmente parte de la rutina de preparación preoperatoria del paciente. Como parte de la rutina, todos pensamos que tenemos que quitar el vello. La depilación puede ser necesaria para facilitar la exposición adecuada y marcación del sitio quirúrgico, así como la sutura y la aplicación de apósitos adhesivos, pero no con un rastrillo o con una navaja, sino con una rasuradora o una cortadora de vello. El cabello se ha asociado también con falta de limpieza y con un riesgo potencial de causar infección de sitio quirúrgico. Aquí encontramos mucha evidencia científica que demuestra por qué no debe de hacerse la tricotomía. La tricotomía o rasurado debe de evitarse. Y si no tengo otra opción, por ejemplo, con esta cirugía de cráneo, pues entonces lo que hago solo es un corte de vello, de tal manera que quede medio centímetro del cabello hacia la piel para facilitar el procedimiento. Entonces, no hago tricotomía. Aquí tenemos 5 evidencias que tienen todavía validez. Por ejemplo, del 1971 a el año 2000 se hicieron diferentes estudios en donde se encontraron en 2,514 pacientes que la tasa de infección de sitio operatorio fue de 5,6% si se hacía tricotomía y de 0,6% si se usaba crema depilatoria. Esto definitivamente se ha descartado. ¿Por qué razón? Porque la crema depilatoria requiere de un tiempo prolongado de aplicación para poder eliminar el vello y tiene riesgos de generar alergia y dañar la piel, y entonces tendríamos nuevamente un problema. Entonces, ni tricotomía ni crema depilatoria, aunque un 5,6% de los pacientes a los que se les hizo tricotomía se infectaron. Este otro estudio se realizó en 18,090 pacientes de cirugía. La tasa de infección con tricotomía fue de 2,5%, con recorte de 1,7%, y aquellos pacientes a los que no se les tocó la piel, ni con tricotomía, ni con rasurado, ni con corte de vello, ni con cremas depilatorias, tuvieron muchísimo menos riesgo de infección, es decir, 0,9%. Y hay una revisión sistemática que se hizo de 10 estudios y es una revisión que se hizo en el 2005, pero que se actualizó en el 2014. Y entonces esta evidencia nos demuestra
en 6 estudios que el recorte de vello está asociado a menores riesgos de infección de sitio quirúrgico que hacer tricotomía. Y lo mismo sucede con los 2 últimos estudios, en donde en todo caso se demuestra que cuando hacemos tricotomía dañamos la célula de la piel. Esta infección, si nosotros, este poro que vemos aquí, si nosotros lo cuidamos correctamente, pues va a quedar sellado por el antiséptico. Por lo tanto, los microorganismos del exterior no van a dañar o no van a infectar. Por el contrario, si yo no tengo si yo lo que hago es desprender el vello, cortar o irritar la piel, estoy favoreciendo la colonización de la piel con las mismas bacterias que se encuentran residiendo ahí. Hay que evitar la tricotomía y esto no implica ni un costo mayor ni una carga de trabajo para los hospitales. El uso de cortadoras de vello puede ser caro y difícil de conseguir y en general es aconsejable conseguir cortadoras de cabezal desechable. Pero si usáramos una cortadora o una rasuradora, por ejemplo, de barba, los cabezales pueden ser difíciles de limpiar y desinfectar. Así que es importante que exista un procedimiento donde se defina cómo se va a limpiar y a desinfectar. Por ejemplo, lavar con detergente y agua, secar con aire y con un paño que no libere pelusa, desinfectar con alcohol y guardar en un lugar en donde se encuentre seco y limpio. Y todas esas cosas tienen que ver con cuidar el cabezal para no estar gastando en otro tipo de cortadoras. Por ejemplo, esta que les voy a enseñar. ¿Cómo funcionan las cortadoras de vello? Como ya les había indicado, no hacen un corte sobre la piel, dejan unos milímetros antes de tocar la piel, por lo tanto, no causan irritación ni lesión. Si nosotros utilizáramos una rasuradora, lo que haríamos sería descamar la piel. Si nosotros usamos la cortadora, eso se evita, dejando la piel para poder continuar con el procedimiento. Hold a pen or a pencil, or with a standard overhand grip. Gently glide the face of the blade against the surface of the skin. Ese cabezal se puede ser desechable y se puede remover y eliminar. Básicamente, eso es lo que hace una cortadora. No arranca el vello y no daña la piel. Otras medidas de eficacia comprobada son, por ejemplo, las relacionadas a la preparación del sitio quirúrgico. Se refiere esta preparación preoperatoria al tratamiento de la piel intacta del paciente, pero dentro del quirófano. La preparación incluye no solo el sitio inmediato a la incisión, sino también un área más amplia de la piel para tener la piel cubierta o protegida si es que tenemos que hacer otra incisión, ampliar el sitio quirúrgico o colocar drenajes. El objetivo de este procedimiento es reducir la microbiota residente en la piel del paciente a su máxima expresión, lo más que se pueda reducir. Y los antisépticos más recomendados incluyen gluconato de clorhexidina y povidona yodada con base de alcohol. Hay soluciones que son eficaces contra una amplia variedad de bacterias, hongos y virus, y esas son las que debemos de buscar. Hay muchas consideraciones que tenemos que hacer respecto a los antisépticos y haremos después una revisión de estos procedimientos. Me gustaría que observaran por qué es importante la aplicación correcta del antiséptico, friccionando la piel y favoreciendo que el antiséptico penetre en la piel. La piel tiene poros y tiene folículos pilosos. Y toda la piel en su superficie va a tener una flora residente.
que va a generar infecciones si penetra en las heridas. Por eso es importante dar el tiempo adecuado de aplicación. En el caso del video, la marca que promueve a ese antiséptico está recomendando 3 minutos. Lo importante es que el antiséptico penetre en la piel. Si el antiséptico penetra y la piel no está protegida, todos los microorganismos van hacia adentro. Si nosotros colocamos un antiséptico que haya hecho una actividad residual y que además tenga un efecto bacterioestático, lo que está dejando es la piel cubierta con ese efecto, evita que los microorganismos crezcan y sigan reproduciéndose y generen infección, y una vez que la herida está suturada y que además de estar suturada empieza un proceso de cicatrización, el paciente ya no tendrá riesgo de infectarse. El procedimiento quirúrgico es lo que genera la infección, por lo tanto el microorganismo entra desde el procedimiento, no después de que la incisión fue cerrada. Es muy importante acotar esto. El lavado de la piel del paciente con jabones debe de realizarse por separado fuera del quirófano. La preparación de la piel del sitio quirúrgico se realiza antes de la cirugía dentro de quirófano. Si ustedes tienen como recomendación que el paciente se bañe con gluconato de clorhexidina una noche antes, eso es antes del quirófano. Si ustedes lo van a preparar en la habitación, eso es antes del quirófano. La preparación de la piel para la cirugía se hace en el quirófano. Algo importante es que las bacterias endógenas de la piel del paciente son la principal fuente que contribuye a la infección. La preparación de la piel del sitio quirúrgico incluye friccionar o aplicar preparaciones que contengan agentes antisépticos con base de alcohol antes de la incisión, por ejemplo, gluconato de clorhexidina o soluciones yodadas. También se puede recomendar al paciente que se bañe la noche anterior con un antiséptico, que lave completamente el sitio alrededor de la incisión antes de la preparación antiséptica y que proteja su piel. Las soluciones antisépticas con base de alcohol, como el gluconato de clorhexidina para la preparación del sitio quirúrgico, debe de realizarse en pacientes sometidos a estos procedimientos. Esto es lo que dice la guía, pero también la guía nos dice que el conjunto de pruebas recuperadas se centró en pacientes adultos. No hay recomendación para pacientes pediátricos. Los límites de tiempo de la revisión para la inclusión se establecieron desde 1990 y hasta el 15 de agosto del 2014 y se concluye un ensayo relevante publicado el 4 de febrero del 2016. No hay otro ensayo relevante adicional desde esa fecha y por lo tanto no es una búsqueda completa. Además, se han identificado daños asociados con el uso de gluconato de clorhexidina y el uso del alcohol dentro de estas soluciones. Por ejemplo, no debe de aplicarse en neonatos ni estar en contacto con mucosas y ojos. No se debe permitir que las soluciones entren en contacto con el cerebro, las meninges, los ojos o el oído medio, porque causa ototoxicidad y causa nefropatía. Como el alcohol es altamente inflamable, las preparaciones antisépticas pueden encenderse si se usan en presencia de diatermia o el electrocauterio o cualquier elemento de electrocirugía y por eso es importante dejar que ese alcohol se seque por evaporación. Los campos quirúrgicos no deben de estar empapados en alcohol o la solución de base de alcohol no ha formado hay que verificar que no forme depósitos debajo de la piel del paciente antes de la cirugía, ya que en el momento en que se haga electrocirugía, pues eso se va a encender porque el alcohol siempre es inflamable. Hay que tener en cuenta las posibles alergias del paciente y preguntar si se conoce alérgico a algún antiséptico. Debe tenerse en cuenta
que el gluconato de clorhexidina tiene un riesgo potencial de causar irritación en la piel. Por eso tenemos que estar capacitados e informados sobre los posibles daños que se puedan presentar con estas soluciones. La antisepsia de las manos es otro factor importante a considerar que tiene eficacia comprobada. Se debe de limpiar la piel de las manos y las uñas frotando con un jabón antimicrobiano adecuado y guantes, antes de ponerse los guantes. La preparación quirúrgica de las manos es muy importante para mantener el mínimo de contaminación en el campo quirúrgico, sobre todo porque sabemos que siempre hay un riesgo de que los guantes estériles se puedan romper. Las pautas de higiene de manos de la Organización Mundial de la Salud recomiendan utilizar un producto que garantice la actividad bacterioestática. Se asume que esa actividad es sostenida durante 15 horas y asegura por ciertos productos que no va a haber reproducción de los microorganismos. Pero no es una evidencia ni fuertemente sustentada ni concluyente para determinar que solo hay que usar gluconato de clorhexidina. Hasta aquí hemos hablado de las medidas que tienen eficacia comprobada en el preoperatorio. Muchas gracias por su atención.